Hola, estás viendo un vídeo correspondiente a inspección y reparación de tanques de almacenaje para plantas industriales. Comencemos con la sección 10. Desmantelamiento y reconstrucción. Los procedimientos para desmantelar y reconstruir tanques soldados deben ser autorizados por un inspector o ingeniero experto en diseño de tanques. Los requerimientos de prueba aerostática, ensayos no destructivos y criterios de aceptación de soldaduras están incluidos en la sección 12 del API 653. Cabe mencionar que el tanque debe estar completamente limpio y desgasificado antes de empezar el desmantelamiento. Existen diferentes métodos para el desmantelamiento. El objetivo es cortar las chapas del techo, cuerpo y fondo en tamaños que se puedan transportar al nuevo sitio. Comencemos por el desmantelamiento del fondo. Si el fondo va a ser reutilizado, el fondo puede ser cortado del cuerpo a lo largo de las líneas AA o BB, de acuerdo a que se indica en la figura 10.1 del API 653 y reproducida en la pantalla. Si una parte del fondo va a ser reutilizado, el fondo puede ser cortado del cuerpo en la línea C, descartando el resto. Si el tanque tiene una chapa anular, se puede dejar unida al cuerpo o ser eliminada. Si las chapas del fondo van a ser reutilizadas individualmente, pueden ser cortadas en las soldaduras de solape a lo largo de las soldaduras que permanecerán a un mínimo de 50 milímetros de cualquier soldadura existente. Se debe proceder según lo anterior, excepto cuando los cortes cruzan las soldaduras existentes. Desmantelamiento de la pared. La pared se deberá cortar a lo largo de la línea BB de la figura 10.1 del API 653 mostrada anteriormente. Las soldaduras de unión pared-fondo no se deben reutilizar a menos que se reutilice el fondo completo. Los anillos de refuerzo, incluyendo los refuerzos por viento, y los de coronamiento se pueden dejar unidos a las chapas de la pared o ser eliminados cortando la soldadura de unión. En la pantalla se muestra un ejemplo del corte realizado en la pared del tanque para el reemplazo del fondo. Analicemos ahora el desmantelamiento del techo. Las chapas se cortan removiendo las soldaduras a solape o cortando a lo largo de las soldaduras remanentes a un mínimo de 50 milímetros de la soldadura. Las estructuras se desmantelan removiendo los pernos o espárragos o deshaciendo las soldaduras de fijación. Un aspecto importante a la hora de realizar el desmantelamiento de un tanque es el marcado de piezas, específicamente en aquellos casos donde el tanque vaya a ser reconstruido en otra ubicación. Es por ello que las partes deben ser marcadas en forma durable para ayudar a la reconstrucción y mantener el historial en caso de que se requiera. Los planos de distribución pueden ser de ayuda. Un mínimo de 2 marcas deben ser realizadas en la parte superior e inferior de cada una de las chapas para favorecer su alineación durante la reconstrucción. Evidentemente, existen métodos alternativos para el desmantelamiento de tanques. En algunos casos, y especialmente cuando no se van a reutilizar las chapas, el desmantelamiento se produce de manera un poco aleatoria y desgarrando diferentes secciones, como se pueden apreciar en las imágenes. Aunque este procedimiento aleatorio puede ocasionar el desmoronamiento y la caída de secciones del tanque no anticipadas, constituyendo un peligro para los diferentes operarios que están realizando la maniobra de desmantelamiento. Reconstrucción de tanques. La reconstrucción de tanques se indica en la sección 10.4 del estándar API 653.
Esta sección provee lineamientos para la adecuada reconstrucción de elementos del tanque, tales como fondo, pared, elementos estructurales del techo, no del techo como tal, requerimientos generales, soldaduras, etc. Veamos los requerimientos de soldadura. Las soldaduras estarán de acuerdo con el lápiz 650 y de acuerdo a lo siguiente. El espaciado de soldaduras debe estar en un todo de acuerdo con la figura 9.1 del estándar API 653 y mencionada anteriormente. Las nuevas soldaduras verticales deben ser desfasadas de las existentes en al menos 5 veces el espesor de la chapa a soldar. No se deben realizar soldaduras en superficies que estén húmedas o cuando la temperatura del metal base sea menor a menos 17 grados centígrados. Cuando la temperatura esté entre 17 y 0 grados centígrados o el espesor excede de 25,4 milímetros, debe precalentarse a una temperatura no menor a 60 grados centígrados dentro de una distancia de 75 milímetros de la zona a soldar. Cada pasada de soldadura se debe limpiar para eliminar la escoria y otros depósitos. Los bordes de todas las soldaduras deben llegar a la superficie de la chapa sin un ángulo agudo. El sobreespesor de las nuevas soldaduras en todas las uniones a tope, a cada lado de la chapa, no debe exceder los espesores de la tabla 10.1. Tal y como se muestra en la pantalla, lógicamente vemos que los espesores de desfasaje de las soldaduras dependerán del espesor de la chapa a soldar y si se trata de una soldadura vertical o una soldadura horizontal. Una vez punteadas las chapas del fondo, se debe seguir una secuencia que resulte en la menor distorsión por contracción o expansión, previendo una superficie plana. Esta secuencia no está contemplada dentro del API 650 o el API 653, sino que constituye buenas prácticas de ingeniería y existen numerosas fuentes bibliográficas al respecto. Las chapas del cuerpo que se van a soldar a tope deben acoplarse y fijarse en posición durante la soldadura. La desalineación de juntas verticales de espesor mayor a 15,875 milímetros no debe exceder el 10% del espesor de la chapa a soldar, con un máximo de 3,175 milímetros. Para espesores mayores no debe excederse 1,6 milímetros de desalineación. Para la reconstrucción de techos no hay requerimientos especiales, sino que se siguen los lineamientos indicados en el API 650. El apartado de tolerancias es quizás uno de los más importantes a la hora de verificar y de aceptar la reconstrucción o alteración de un tanque de fabricación soldada de acuerdo al API 653. Las tolerancias dimensionales están indicadas en la sección 10.5 del estándar API 653. Estas tolerancias se establecen para obtener una reconstrucción de aceptable apariencia e integridad estructural, a su vez permitiendo un funcionamiento apropiado de los techos flotantes y sellos. Las mediciones para verificar estas tolerancias se tomarán antes de la prueba hidrostática. Una de las tolerancias importantes a tener en cuenta es la de la verticalidad. La máxima desviación de verticalidad de la parte superior de la pared con respecto a la parte inferior no debe exceder en 1/100 veces la altura total del tanque, con un máximo de 127 milímetros. Este criterio se aplicará también a las columnas de techo fijo. Para tanques con techos flotantes internos se aplicarán los criterios de esta sección o del API 650, sección 752,
en la cual se indica que la tolerancia admisible es de 1 partido por 200, la altura total del tanque, y el anexo H del API 650 sección H411, donde también se indica que la tolerancia es 1 partido por 200, la altura total del tanque. Otro aspecto importante a considerar es la redondez del tanque. De acuerdo a lo que se indica en la tabla 10.2 del API 653, en función del diámetro del tanque, la tolerancia medida a 305 milímetros por encima de la unión pared-fondo no se deberá exceder lo indicado en esta tabla. Por encima de los 305 milímetros, el estándar permite una tolerancia de 3 veces el valor indicado en la tabla 10.2. En cuanto a las tolerancias de las soldaduras de la pared de un tanque, resulta fundamental controlar y revisar las salientes o hendiduras de las juntas verticales. Nos referimos a las tolerancias de cresta o picking. Con una regleta curvada de 915 milímetros de longitud, la cresta o picking no debe exceder de 12,7 milímetros. La regleta debe hacerse con la curvatura del tanque. Aquí vemos en la pantalla una fotografía donde se está midiendo la tolerancia de cresta en una soldadura vertical. La holgura entre la soldadura y la regleta que tiene la curvatura del tanque no debe exceder los 12,7 milímetros. Análogamente, debemos analizar la cintura o banding de las soldaduras, en este caso horizontales. Con una regleta, nuevamente de 915 milímetros de longitud, se mide la cintura o banding y en este caso no deberá exceder de una dimensión de 25,4 milímetros. Aquí vemos en la pantalla, en la fotografía de la derecha, que hay veces que la cintura o banding se puede medir también con una plantilla plana o un nivel, y la distancia entre el nivel y la chapa soldada no debe exceder 25,4 milímetros. Con respecto a las tolerancias de la cimentación, es importante que ésta tenga un plano horizontal bien definido y una adecuada capacidad de soporte de carga para mantener dicho plano. Cuando la cimentación es de anillo de hormigón, la superficie superior tendrá una nivelación de más o menos 3,2 milímetros cada 9.144 milímetros de la circunferencia y de más o menos 6,35 milímetros en la circunferencia total medida desde la elevación promedio. Muy bien, analicemos ahora la sección 13, marcado y registro. Comencemos con la placa de identificación, nameplate. La placa de identificación en tanques reconstruidos debe recoger una serie de información muy importante para poder garantizar el historial y la trazabilidad del tanque. Estos tanques deberán tener una placa de identificación de acuerdo con lo indicado con el API 653 en la sección 13.1 y esta placa debe estar hecha de un material resistente a la corrosión. Las letras y números de esta placa deberán tener un tamaño no menor a 4 milímetros. Pueden ser grabados en relieve o estampados en la placa. En la pantalla se muestra el template o referencia indicado por el API 653 para ser utilizado en diferentes placas de identificación. No es un requerimiento obligatorio, simplemente nos da una ayuda para configurar la placa de identificación. La información que debe contener la placa de identificación de un tanque reconstruido es la siguiente: el estándar API 653, el número de edición y revisión del estándar, año en que se completó la reconstrucción, el diámetro nominal, altura nominal de la pared, el nivel máximo de líquido de servicio admisible, el número de tanque del propietario, el esfuerzo permisible utilizado en los cálculos de cada virola, etc.
Una vez que se ha completado la reconstrucción de un tanque, es fundamental el registro de las actuaciones realizadas. Cuando un tanque es evaluado, reparado, alterado o reconstruido de acuerdo a la API 653, la siguiente información, según corresponda, formará parte de los registros del propietario. En cuanto a los cálculos, se debe indicar o se debe registrar la evaluación de los componentes para la integridad, incluyendo las consideraciones de fractura frágil si aplica, la revaloración, incluyendo el nivel del líquido, y las condiciones de reparación y alteración del tanque. En cuanto a los planos de construcción y reparación, se deben incluir los necesarios que se hayan realizado para poder desarrollar la reconstrucción adecuadamente. Existen una serie de datos adicionales que son de soporte, incluyendo lo siguiente: ensayos no destructivos, radiografías, consideraciones de fractura frágil, descripción del tanque, diámetro, altura, servicio, material de la pared y espesor de la virola. Una alternativa en cuanto a la calidad y a las inspecciones que se van a realizar en el tanque es la certificación del mismo. Los tanques reconstruidos de acuerdo a la API 653 requerirán de documentación de tal reconstrucción y, al mismo tiempo, de la certificación de que el diseño, reconstrucción, inspección y pruebas se realizaron de acuerdo con este estándar. La certificación deberá contener información como se muestra en la figura 13.2 para el diseño y o reconstrucción según corresponda. La figura 13.2 del estándar API 653 se muestra a continuación. Indicando los requerimientos mínimos que deben ser incluidos en la certificación de este tipo de tanques para, como se ha dicho anteriormente, garantizar de que se cumplen los requerimientos mínimos del estándar.